Hoy voy con la tercera parte del tema los unos a los otros, uno de los temas más enfocados en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de todas las cartas. Por eso más de 58 veces aparece la palabra los unos a los otros, con diferentes propósitos en el Nuevo Testamento y en las cartas, porque hay un llamado de Dios importantísimo, fundamental en las relaciones de los unos a los otros, y esa es la base para muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida de fe. Por eso he venido compartiendo este tema y traje un punto número 1, que es el reconocer nuestras diferencias y aceptarnos. Somos muy diferentes unos a otros, pero al final de cuentas, como en el cuerpo humano, dice la Biblia, así es el cuerpo de Cristo, todos somos diferentes. Todos tenemos alguna función. Mire, a veces puede venir, yo no me imagino, tal vez que venga el hígado y dice: ¿por qué será que este apéndice vino a este cuerpo a estorbar? Y que un día haga que alguien se ponga mal y se la tengan que quitar, mejor para que deje de estorbar. No, si está en el cuerpo y Dios lo puso ahí, fue por algo. A veces pensamos que los miembros más insignificantes, menos vistosos en el cuerpo, son los menos valiosos, los menos importantes. Todos los miembros de nuestro cuerpo son valiosos y son importantes. De la misma manera, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 que así es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 habla de que así es el cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo habrán algunos miembros más notorios que otros, pero al final todos somos importantes. Entonces tenemos que reconocer que todos somos importantes, pero somos diferentes, y por ser diferentes, aunque formamos un solo cuerpo, debemos de aceptarnos. Y empecé la semana anterior compartiendo sobre ejemplos bíblicos fundamentales de las relaciones entre los unos y los otros, y el tema que toqué la semana anterior fue el amor fraternal o el amor filial, el amor entre unos y otros, como hermanos, que aunque no somos de sangre, es como si fuéramos de sangre, y cómo tenemos que apoyarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y quiero avanzar para cerrar hoy este tema, y quiero hablarte de algo fundamental en las relaciones de los unos a los otros, y es el servicio. Di conmigo: servicio. Quiero tocar este punto durante un momento. El servicio tiene que ver fundamentalmente pues con nuestra vida de servicio. Hay una frase que yo siempre he usado a lo largo de toda mi vida, y es la de que el que no sirve, el que no sirve no sirve. Algunos más populares dicen el que no sirve, que no estorbe, pero no, la que yo uso es el que no sirve, el que no tiene la acción de servicio, no sirve. Porque Jesús mismo enseñaba sobre esto, sobre este principio que es fundamental. Y Jesús mismo decía de él, el Hijo del Hombre, hablando de él en primera persona, dijo: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Ahora, en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 13, la Biblia dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, el énfasis de Pablo es el egoísmo. No usen la libertad que ahora tienen porque son hijos de Dios, porque para agradar a Dios no necesitan obras de la ley, no necesitan hacer méritos, fueron salvos por la gracia de Dios. Es decir, es un don, es un regalo de parte de Dios, y ahora ustedes son libres para disfrutar la libertad que Cristo les dio. Pero esa libertad no la usen egoístamente, no la usen para satisfacer deseos pecaminosos como el egoísmo, el pensar tanto en mí que no pienso en los demás, el pensar tanto en mis necesidades que qué me importan las necesidades de los demás, entre tantas otras cosas. Pero dice la Biblia, al contrario, di conmigo, al contrario. Al que está a tu lado, dile: al contrario. Usen la libertad para servirse unos
a otros por amor. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? La libertad que ahora tienes en Cristo, úsala. ¿Pero de qué manera? Para servirle a las demás personas. Que los mueva el principio del amor. Y el punto anterior que yo había tocado era el amor fraternal. El amor fraternal, el aprender a amar y aceptar a las demás personas, aunque seamos diferentes. El aprender a desarrollar eso, porque es una actitud que se desarrolla para practicar el principio del amor fraternal. No se trata de pedirle a Dios amor, porque ya el Espíritu Santo vino a nosotros y el amor de Dios fue derramado a nuestro corazón, porque nos dio su Espíritu Santo. Entonces, amor sí tenemos. Cada uno tiene amor en el corazón. Lo que tiene que hacer es ejercitarlo, ponerlo en práctica. Lo que tiene que hacer cada uno es, aunque diga yo, no, toda la vida he sido tosco, toda la vida he sido así, y no, hay algo especial en tu corazón. No puedes aceptar, ni puedes permitirte irte un día a un camposanto con tu cuerpo inerte, diciendo es que yo soy así. No. Todos tenemos posibilidad de cambiar, todos tenemos posibilidad de mejorar, todos tenemos posibilidad de una transformación y practicar cosas que ahora tenemos la capacidad de practicar porque el Señor está en nuestra vida, porque el Señor está en nuestro corazón y Él es el que nos da esa capacidad. Entonces, si podemos practicar el amor fraternal, ¿cómo yo le sirvo a las demás personas? Practicando ese principio del amor. De hecho, la palabra sírvanse en el original es la palabra sírvanse, es la palabra griega douleo, y la palabra griega douleo significa vuélvete esclavo, vuélvete un voluntario. Eso significa cuando alguien dice voy a servir, lo que está diciendo es voy a ser esclavo, pero no esclavo en el sentido negativo, ni en el sentido estereotipado que la sociedad lo ha conocido. Esclavo, sí, alguien subyugado, que lleva palo, alguien a que le dan y le dan y le dan y sufre demasiadas injusticias. No, la etimología, la raíz de la palabra esclavo, de donde viene servicio, servir a los demás, se traduce del griego douleo, se traduce como sé un esclavo, es decir, sé un voluntario. Es rendirme a buscar la posibilidad de dar de mí lo mejor por las demás personas. No es qué me pueden dar a mí, es qué puedo dar yo. Lo registró la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, no está el pasaje, pero quedó registrado. Recordaron palabras que el Señor Jesús había dicho y que en los evangelios no quedaron registradas. Recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿cuál es el principio? Antes de pensar en qué me van a dar los demás, cómo me van a servir, qué van a hacer por mí, es cómo yo puedo servirle a las demás personas. Antes de pensar en qué va a hacer la iglesia por mí, qué van a hacer los políticos por mí, ¿qué van a hacer mi país por mí? ¿Qué va a hacer mi presidente por mí? Es ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué puedo hacer yo por las demás personas? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, es decirle a un mundo corrupto, a un mundo cegado, a un mundo en tinieblas, es decirle a un mundo que vive divorciado de Dios, reconcíliense con Dios. Es decirle a la gente que está en la calle, sin propósito, sin sentido y sin esperanza, sí hay respuesta para tu vida, sí hay solución para tu vida, y la respuesta la vas a empezar a ver a partir de Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Entonces, tenemos que pensar antes en qué me van a dar a mí, qué puedo dar yo, y volverme yo un voluntario, dando y haciendo lo mejor. ¿Qué puedo hacer yo? No voy a ver un problema. Ya vi este edificio y vi 85 cosas que no me gustan. Ok, ¿y cuántas vas a resolver? ¿Y cuántas vas a solventar? ¿Y en cuántas vas a ser un esclavo, un voluntario, como se traduce servicio? Para ayudar, para ser parte de la solución, no ser parte de los problemas. Ten esto claro siempre en tu corazón. ¿Eres hijo o hija de Dios?
Los hijos de Dios no somos parte del equipo de los problemas. Los hijos de Dios somos parte del equipo de las soluciones. Los hijos de Dios no somos de los que andan en el mundo de la quejabanza. Andamos en el mundo de la alabanza, gozoso siempre, pero buscando solventar y solucionar. Entonces, tu libertad en Cristo no debe de ser usada egoístamente pensando en qué te van a dar los demás. Esa libertad debe de ser usada en servir en un amor voluntario y no forzado a las demás personas. Dentro de esas vivencias que a mí me encanta leer en la Biblia, que Jesús tuvo, en esos viajes que Jesús hacía con sus discípulos, los movía y les decía: muchachos, hoy salimos temprano y vamos para tal parte, o vienen de tal parte. Está una que relata el libro de Marcos capítulo 9, verso 33 al 35. Leo solo esta pequeña porción que dice: después de llegar a Cafarnaúm e instalarse en una casa, Cafarnaúm está en la región de Galilea, junto al mar de Galilea, Jesús preguntó a sus discípulos: muchachos, vengan acá, muchachos. Que venían conversando en el camino, pero no le contestaron, porque venían en un puro pleito. Venían discutiendo sobre quién de ellos es el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: ¿quién quiere ser el primero? Quien quiere ser el primero debe de tomar el último lugar y ser el sirviente, ¿qué dijo Jesús?, de todos los demás. Ellos venían en una discusión. Imagínense en lo que perdían el tiempo los discípulos. Venían ya de algún lugar. Cuántos milagros, cuántas sanidades, cuántas maravillas Jesús pudo haber hecho, y ellos viendo la gloria de Dios y viendo a Jesús servir a tiempo y fuera de tiempo, viendo a Jesús entregándose en su humanidad para servir a las demás personas, para dar lo mejor, viendo a Jesús sanando a un ciego y diciéndole: no le cuentes a nadie, es decir, como que no me den gloria, viendo a Jesús liberando a un endemoniado y diciendo: no digas quién te lo hizo. Claro, la gente era chismosas. Bueno, esos son chismes buenos. Entonces iban y le contaban a medio mundo. Por eso la Biblia dice que la fama de Jesús corría por todo lado. Pero entonces Jesús siempre pedía eso, porque en su humanidad no andaba buscando darse gloria de nada. Los discípulos tenían ejemplo, tenían escuela, tenían a un maestro sirviendo. De hecho, en la reunión de ADN hace unas semanas atrás, le decíamos al liderazgo de la iglesia: el Señor sirvió de tal manera a nosotros, se entregó de tal manera sirviéndonos a nosotros, hasta llegar al punto máximo que fue entregar su vida en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros seamos tan altivos y arrogantes y decirle: Señor, yo te sirvo, pero de esta forma, te sirvo a mi manera, te sirvo como yo quiera, te sirvo como yo sienta. Si a la iglesia le parece, si no le parece, si a la gente le gusta o no le gusta, lo siento. Y nos volvemos tan arrogantes aún en el servicio a Dios, cuando nuestra vida debería de estar permanentemente rendida para decirle: Señor, aquí está mi vida para servirte. Aquí está mi vida para dártela. No pagaría con toda una vida de servicio la obra maravillosa que hiciste por mí, dándome la vida eterna. Y entonces los discípulos que tenían ese ejemplo, a ese maestro, Jesús ya en casa, tranquilo. Jesús no entró en debates con ellos en el camino. Muchachos, ¿qué van peleando? Ya, Pedro, cállate. Ya, Juan, deja de pelear. No, Jesús iba tranquilo. Y cuando llegó a casa los llamó: muchachos, vengan acá. ¿Qué es el pleito? ¿Qué es la discusión que ustedes se tienen? Jesús sabía lo que venían hablando. ¿Qué venían hablando ellos? No, yo creo que el más grande entre nosotros debo de ser yo. El otro decía: no, yo tengo más méritos. No, decían los hijos de Zebedeo: a nosotros nos dijeron mi papá y mi mamá que le dijéramos al maestro que se acordara que teníamos que ser los principales de él, que teníamos que ser los más importantes para él. Y venían en esa discutidera quién era el más grande. Y Jesús vino y les revirtió todo y les dijo: ¿ustedes de verdad quieren ser grandes?
Yo lo transformo en pregunta por un momento y digo, ¿quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el más grande? ¿Quién quiere ser el más importante? ¿Quién quiere ser el más importante? Ahora yo hago la pregunta a la iglesia, de ustedes, ¿quién quiere ser el más grande? ¿Quién quiere ser el más importante? No tengan miedo, yo creo que todos pueden, yo veo manos levantadas, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Quién quiere ser el más importante? Wow, ya veo algunas 3, 4 manos que se levantan, algunas tímidamente. ¿Quién quiere ser el más importante? Es que yo anticipé la respuesta. La persona que quiere ser más importante es porque entiende que fue llamado a servir a los demás. Entonces, yo tengo el micrófono y les voy a decir a ustedes, los que levantaron la mano, yo quiero ser el más importante. Porque quiero vivir mi vida siempre sirviendo a los demás. Quiero vivir mi vida dándola a los demás. Jesús les dijo, ustedes quieren ser el más importante, pues sirvan a los demás. Háganse el más pequeño, es decir, el servidor de todos los demás. ¿Alguien quiere ser el más importante? Wow, ya se me está haciendo más grande el equipo. ¿Alguien quiere ser bien importante de verdad? El más importante es la persona que dice, yo estoy puesto para servir a las demás personas. No, es que, no, qué cansado, qué aburrido, qué terrible, qué mal, qué fatal trabajar con la gente. No trabajas para la gente, trabajas para Dios. Al Dios que a toda esa gente, que algunos tienen algunas especialidades, otros otras especialidades, algunos tenemos algunas cosas no tolerables para otros, otros tendrán cosas que toleraremos más, y esto es un juego en nuestra humanidad imperfecta, pero al final de cuentas el que te salvó es al que le tienes que decir, aquí estoy para servirte, y servirle a Dios es, ¿qué hago yo por las demás personas dando lo mejor del cielo para sus vidas? Los cristianos definitivamente no tenemos derechos que reclamar por ser salvos. Los cristianos tenemos deberes, y el deber más importante que tenemos los cristianos es servir a los demás. Por eso dilo conmigo, servir a los demás. Otro ejemplo bíblico de las relaciones de los unos a los otros, sin queja. Di conmigo, sin queja. Aquí no hay rotulitos para nadie que digan quéjese aquí. Sin queja. Y les voy a decir que es una de mis debilidades más grandes, escuchar gente quejándose, negativa, pesimista. Yo la veo y digo, está de pie, tiene salud, medianamente más o menos o mucha, pero está respirando, tiene vida, puede moverse, puede comer, puede sonreír. ¿De qué se queja? De que aquel tiene un carro más bonito que el suyo. Bendito Dios que le dio su carro. ¿De qué se queja? De que va por la calle y caminando porque no tiene carro y cayó en un charco, en un barrial. Gracias a Dios. El ir a lavar ropa significa que Dios le ha bendecido y no anda desnudo. ¿De qué se queja? De que no está comiendo todo lo que están comiendo en la casa del vecino, sino que tiene ahí el arrocito, los frijolitos con el huevo frito y un poquitito de atún y nada más. Y el otro día el menú cambia, lo que hace es darle vuelta: atún, huevo, frijoles y arroz. Dele gracias a Dios que hay alimento a la mesa. Aprende a bendecir tu alacena. Hay gente que abre la alacena, ay no, aquí no hay nada, qué terrible, qué mal, qué fatal. Y es culpa de ese irresponsable, o es culpa de esa irresponsable. Y no, cuando mires la alacena y la ves ahí llena, dile: Señor, gracias, porque el pan nuestro de cada día tú nos lo das. Si abres la alacena y está vacía, cierra los ojos naturales y abre los de la fe y dices: Dios, wow, yo veo esto lleno, aún para compartir con el que tiene necesidad. Pero no te quejes. Santiago 5:9 dice: hermanos, no hermanos de producción, no se sigan quejando, no se sigan quejando
¿Qué dice? No se sigan quejando. ¿Qué está diciendo? Que ya son unos quejosos. No está diciendo eviten quejarse, no, está diciendo no se sigan. Es decir, son unos quejosos. No se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando a la puerta, listo para entrar. Ahora, si nos vamos al contexto, en el contexto de este pasaje, ¿sabe de qué está hablando? De la venida de Cristo. Santiago viene hablando de que Cristo regresa, y ese es un anuncio que la iglesia del Señor siempre tiene que tener claro. Cristo regresará, y Cristo regresará a este mundo por su iglesia, y todo aquel que en Él creyere le verá cara a cara, y todo aquel que en Él creyere se irá a disfrutar la eternidad con Él por los siglos de los siglos, porque Cristo viene, Cristo regresa. Ahora, la Biblia cuando habla esto dice: dejen de quejarse unos de otros porque el juez está cerca. Es decir, la venida del Señor está tan cerca. Yo no te voy a decir que la otra semana, en un mes, en un año, en 2 años, en 3, en 5, el día y la hora nadie lo sabe. Yo solo sé que todo ojo lo va a ver cuando Él venga. El punto es que dejes de quejarte de las demás personas. No te desgastes, no despilfarres tiempo pensando en de quién vas a chismear, a quién vas a criticar, de quién vas a murmurar. No te desgastes pensando en que si hiciste algo bueno, hiciste algo bonito, wow, hice esto, pero ¿por qué Luis no lo hizo también? Ah, qué raro, Luis siempre ahí esperando que lo... No, disfruta lo que hiciste, porque cuando te quejas de otro, dejas de disfrutar lo que hiciste para la gloria de Dios. Entonces disfruta al máximo lo que estás haciendo para el Señor. La Biblia dice: no se quejen porque el juez está cerca. Y la queja, y cuando dice que el juez está cerca, es porque está cerca el tribunal de Cristo. Es porque la queja trae condenación a tus labios por lo que hablas. Como cuando la Biblia dice en Romanos: hombre, ¿tú quién eres para condenar a los demás? Porque cuando señalas, cuando condenas, cuando juzgas a los demás, peor condenación estás acarreando sobre tu vida. Entonces guardemos nuestro corazón y no nos quejemos. Literalmente, cuando la Biblia dice no se quejen, vamos, dilo conmigo, no se quejen, aunque se enoje Dante, que dice que ponen a la gente a repetir, y creo que es una buena práctica gramatical. Bueno, ese no es el punto. Cuando la Biblia dice no se quejen, literalmente es no exhalen suspiros contra otros. Eso significa no se quejen de los demás, es no exhalen suspiros. Es como: ¡ay, ahí viene! No, la Biblia dice no lo hagas. Cuando dice no te quejes, de eso habla, no exhales suspiros. De hecho, la persona que vive quejándose y criticando a los demás siempre va a estar dispuesta a ver solo lo malo. Cuando ya en tu mente y en tu corazón tienes una predisposición hacia otra persona, mire, esa persona puede estar haciendo lo más bueno de la vida, que lo vas a ver malo, porque ya hay una predisposición negativa. Entonces tenemos que evitarlo. Dice Lucas capítulo 6 verso 37: no juzguen a los demás, es decir, los unos a los otros, y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Es decir, guárdate de juzgar basado en el odio, la envidia. No juzgues a las demás personas, y si estás juzgando, piensa: ¿por qué lo hago? ¿Será porque tengo odio? ¿Será porque tengo envidia? Probablemente la persona que tenga envidia de otra dice: no, jamás, no es por eso, es porque tengo una carga de oración por ese corazón. Piensa si es eso lo que hay en el corazón. Si hay prejuicio, si hay un sentimiento de malicia, aprende a ver a la gente desde la perspectiva de Dios. Cuando aprendemos a ver a la gente desde la perspectiva de Dios, más allá de sus limitaciones, vamos a ver algo diferente en esas personas. Y el cuarto ejemplo
que quiero poner para cerrar en la relación de los unos a los otros. Puedo poner hasta 30 ejemplos, pero son solo 4 ejemplos: el amor fraternal, la vida de servicio, el no quejarse de los demás y el perdonarse. Son 4 elementos importantes entre todo lo que la Biblia enseña sobre las relaciones de los unos a los otros. Pero el de perdonarse es fundamental, porque me gusta mucho la definición bíblica, y entre otras cosas, cuando la Biblia habla del perdón, perdonar, bíblicamente hablando, perdonar es mostrar misericordia a quien nos ha ofendido o nos ha causado algún tipo de mal. Al perdonar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cancelamos la deuda que tenía la otra persona, es decir, el ofensor contra nosotros. Estoy cancelando la deuda. Es decirle a esa persona: no me debes absolutamente nada. Es como que si Marilyn me debiera a mí dinero y yo esté encima de ella: ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Y usando otro tipo de expresiones feas. El perdón es: Marilyn, no me debes nada. No me debes absolutamente nada. Nada, nada. Y es que yo pienso en que eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Cuánta deuda teníamos nosotros? ¿Cómo pagábamos nosotros el precio de toda nuestra maldad? ¿Cómo pagábamos nosotros el precio de todos nuestros pecados? La Biblia dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos liberados de la deuda de la condenación eterna. Él pagó. Significa que ahora no le debes a Dios absolutamente nada. Por eso lo que hoy disfrutamos se llama gracia, porque Él pagó perdonándote. Había una deuda que te separaba eternamente de Dios, que toda la riqueza, todo el dinero de este mundo no podía otorgarlo. En la Biblia encontramos la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola. No es una parábola, es una historia real. La historia del rico y Lázaro. Mueren los dos, y el rico en este mundo, el que se daba todos los placeres que le daba la gana en este mundo, estaba en un lugar de eterna condenación, de tormento eterno, dice la Biblia. Y gritó y dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro, al hombre que humillaba aquí en la tierra, que no tenía la riqueza que él tenía, que venga y moje mi lengua con una gota de agua, por la necesidad tan grande. No es una parábola, es una realidad lo que Jesús estaba relatando ahí. Y dile que vaya y le diga a mi familia que se preparen para que no vengan a este lugar de eterno tormento. Es decir, estaba siendo consciente de que aquí tenía familia. Estaba siendo consciente de que había una eternidad. Estaba siendo consciente de que reconocía a las personas. Que, por cierto, punto y aparte, eso que me recuerda, que los cristianos, los hijos de Dios, guardamos la viva esperanza. Linda, maravillosa. Porque ese es el amor de nuestro Dios. Que un día, cuando estemos en su presencia, vamos a decir: wow, ese es mi papá. Wow, ese es fulano, esa es fulana. Y nos vamos a reconocer. Por eso los cristianos guardamos la viva esperanza de la resurrección, el reencuentro con aquellas personas que partieron de este mundo. Y esa enseñanza del rico y Lázaro nos enseña ese hecho. Nos enseña que definitivamente vamos a tener conciencia, pero vamos a tener conciencia nosotros en la eternidad. ¿Por qué? No por lo que hayamos hecho, sino porque ya Cristo pagó, y Él es el dueño, el amo y el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones siempre. Ahora, para mí el punto es: si Él te perdonó, ¿quiénes somos nosotros tan egoístas a veces para decir: no me da la gana? Dios nos pide que perdonemos, y al hacerlo nos beneficiamos, ya que el perdón es lo que nos libera a nosotros del rencor, ya que perdonar a otros es lo que restaura en nuestro corazón la paz interior que muchas veces quizás hemos perdido. Y el perdón se basa en nuestra relación con Dios.
¿Por qué se basa en nuestra relación con Dios? Porque Él, como lo dije, nos perdonó gratuitamente a cada uno de nosotros, nos hizo sus hijos, y gracias a su perdón nosotros es que ya no tenemos que pagar esa deuda por la eternidad. Mateo capítulo 18 versos 21 y 22, para ir cerrando, dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, oiga lo que Pedro le dijo: Señor, Señor, ¿cuántas? Esperen, voy a hacer una pausa. Resulta que la tradición, de acuerdo a la ley, decía que si alguien te había hecho algo, lo perdonas una vez. Si te la volvió a hacer, lo perdonas la segunda vez. Si te la volvió a hacer, le perdonas la tercera vez. Pero ¿cuántas? 3 veces. Cualquiera dice: ya 3 veces es demasiada misericordia. Y entonces Pedro, que ya conocía un poco la gracia que su maestro le estaba enseñando, dijo: no, aquí como yo soy Pedro, el grande, el de la sabiduría, etcétera, etcétera, yo no voy a decir que 3 veces. Entonces fue donde Pedro viene y le dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peque contra mí? 7 veces. Seguro como para que Jesús dijera: wow, Pedro, me sorprende tu misericordia. Me sorprende cómo has aprendido. Ya escalaste de 3 a 7. Wow, te felicito. Muchachos, aprendan de Pedro el misericordioso. No, Jesús le dijo: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, escucha esto. Reciban esto en su corazón. Si la respuesta de Cristo a este pasaje hubiera sido una simple multiplicación, vamos a llegar nuevamente a un límite y Cristo se hubiera contradicho. Porque si la respuesta a lo que Jesús dijo fuera una multiplicación, sencillamente la hacemos 70 por 7. 70 por 7. A ver los matemáticos, 70 por 7. 490. Es decir, hay un límite. Ya sea 3, ya sea 7 o 490, hay un límite. Hay mujeres que yo sé que dicen: 490, ¿hace cuántos años crucé eso con mi marido? Pero de igual manera el punto es 490. ¿Qué pasa cuando el hombre llega, el ser humano llega al pecado contra otra persona? 491. Ya lo tiran a la misma 7ª paila, porque ya cruzó la frontera. Entonces ya no hay perdón. Cristo lo que nos está enseñando es que siempre, cuando Cristo dijo 70 veces 7, lo que estaba diciendo es que siempre tienes que tener una actitud de perdón en tu corazón. Que el perdón no es una matemática, el perdón no es una suma, el perdón es una decisión. Y por eso es que tenemos que perdonarnos los unos a los otros las diferencias. No significa aplaudir siempre lo malo. No significa tolerar siempre lo malo. No significa aguantar siempre lo malo. No se trata de eso, ese es otro tema. Se trata de que mi corazón se guarda del odio, del rencor y de la amargura, porque tengo un corazón perdonador. Lo que Jesús estaba diciendo, si lo vemos en matemática, es que si multiplicamos 70 veces 7 en la forma de 7 por 7, el resultado es una multiplicación impresionante por 7 hasta completar 70 ocasiones. Se lo pongo como un ejemplo: 7 por 7, 7 por 7, 49. Ahí está la primera de las 70. 49 por 7, 343. 343 por 7 y siga sumando, siga multiplicando, y lo que le dé, vuélvalo a multiplicar, y lo que le dé, vuélvalo a multiplicar. Oiga, si usted insiste y sigue, cuando va como por la 10ª multiplicación, ¿cómo se llama?
la calculadora le explota, porque va a llegarle a números infinitos. Mientras te vas poniendo de pie, que era lo que Jesús estaba diciendo, si eres miembro del cuerpo de Cristo, ten una actitud de perdón hacia las demás personas. Ten una actitud de misericordia hacia las demás personas. Así como Dios te perdonó, así como Dios te levantó, así como Dios te restauró, así como Dios te transformó, así como Dios te tocó, así como Dios te alcanzó, ten una actitud de misericordia. Levanta tus manos y cierra este tiempo de celebración de fe, dándole gracias a Dios, como lo hicimos la semana anterior. Si quieres, te acercas a una persona ahí, la abrazas o le das la mano. Háganlo libremente, y que eso nos recuerde que somos miembros de un mismo cuerpo, que eso nos recuerde que nos necesitamos los unos a los otros, que eso nos recuerde que debemos de vendar las heridas del que está mal, del que ha caído, del que está herido, del que está golpeado, del soldado derrotado, y tenemos que levantarle en el nombre de Jesús. Que no tenemos que quejarnos de los demás, que no tenemos que perder nuestro tiempo y la ocasión de hacer cosas buenas en la vida criticando, murmurando y quejándonos de las demás personas. Que tenemos que tener una actitud de servicio hacia las demás personas siempre en nuestro corazón. Que no podemos ser egoístas pensando en lo que harán los demás, sino en qué puedo hacer yo por ellos. Y debo de practicar el amor fraternal hacia las demás personas, en el nombre de Jesús.